Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Hacemos aquí un alto en los vídeos del sistema Londres y volvemos con la actualidad, en este caso con el cuarto Chess Challenge de Zurich, el torneo de la localidad suiza que lleva unos años a base de fuertes jugadores tratando de consolidarse en la élite. Empezó como un match y ahora cogió un formato pues como el del año pasado. Son 6 jugadores que van a jugar un sistema clásico a una vuelta y un sistema luego, la segunda vuelta, pues partidas semirápidas, ¿no? Hubo un torneo de Blitz previo para arrancar el torneo inicial, que fue ganado en este caso por Aronian, y segundo y tercero quedaron Anand y Caruana. Nakamura tuvo un torneo algo más flojo para ser habitual en él, hizo solo 2 puntos. Y en la primera ronda de las partidas clásicas pues tuvimos una victoria y fue la de Nakamura con negras ante Caruana, partida que vamos a ver. Pudo haber otra victoria más y es la partida Aronian Kariakin, que también vamos a ver ahora rápidamente. Y una partida que terminó de forma bruta con repetición de jugadas cuando Aronian tenía ventaja para jugar a ganar. Y la partida Anand-Crani pues fue un gambito de dama clásico con variante del cambio, donde estuvo pues la verdad que bastante igualada, ambos se enrocaron largo y no pudo ninguno de los dos desequilibrar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar un repaso a estas partidas. Claro, este es un torneo corto en el cual una victoria como esta, por lo menos en el clásico, es muy importante. El que consiga ponerse por delante pues tiene muchas papeletas, ya lo estamos viendo en los últimos torneos, aunque aquí luego haya una segunda vuelta de rápidas que puntúan menos, pero bueno, no estará tan claro el campeón del torneo global, pero sí que el que gane el de clásicos pues tendrá una buena ventaja también, ¿no? Bueno, vamos por partes. Empezamos por la partida de Aronian contra Kariakin. Kariakin es un jugador habitual de indias de dama y en este caso pues decidió jugar una semi-eslava, algo más sorprendente yo creo para él, no le recordaba tampoco muchas. Sé que es un jugador más habitual, ya os digo, como suele jugar más indias de dama, hizo indias. Bueno, aquí se mete en la variante Merano, Aronian la conoce bien también y bueno, aquí Aronian eligió jugar E4. La otra línea principal es enroque y por ejemplo A6, E4, C5, D5, esta línea, pues los que jueguen esta variante la conocerán muy bien. Y aquí hay dos ideas principales, ¿no? Alfil C2 y D por E6. Precisamente alfil C2, enroque, D por E6, caballo E5, dama E2, caballo por F3 y F por E6. Se vio el año pasado entre Anand Gelfand, precisamente en Zurich, partida que ganó Anand. Y una reciente también, D por E6, que también era la jugada principal, caballo E2, considerada alfil de 6 a 4. Esto se vio en la partida Oparin contra Shirov. Shirov, que también es un gran jugador, partida que acabó en tablas, un gran jugador de estas variantes de la semieslava y de la Merano. Y bueno, esta fue también jugada ahora en Moscú en 2014, o sea, un par de partidas recientes del año pasado, bueno, de un poco cómo está la teoría actual, ¿no? Tras E4, B4, esta ruptura también, este contragolpe echando el caballo es bastante temático, y la ruptura con C5, ¿no? Que es un poquito el objetivo negro en esta variante, ¿no? Cuando empezamos en esta posición, parece que el alfil aquí es bastante pasivo, se queda encerrado, ¿no? Por sus peones, pero las negras, fijaros como primero D por C4, luego viene B5, normalmente 4, y a veces en ese tipo de posiciones jugamos A6 primero para luego rápidamente C5, ¿no? Y rápidamente abrir la diagonal y prevenir. O sea que bueno, es un encierro de alfil temporal que en la práctica las negras lo resuelven normalmente cómodamente. Aquí es bastante similar, C5 y a E5, caballo D5, y aquí ahora D por C. Bueno, la alternativa D por C y caballo por C son similares. Yo creo que caballo por C fuerza más, incluso aún un poquito. Y lo que sí que es la alternativa es jugar enroque, ¿no? Por ejemplo, CD4, torre 1, G6 y aquí H4. Esto es una partida Korobov contra Deyev, donde el blanco jugó bastante agresivo. Y es una idea también a tener bastante en cuenta, ¿no? De hecho, se juegan pues las dos bastante. Enroque incluso sería la principal y caballo C5 después, ¿no? Tras D por C, aquí el negro tomó. Aquí, al tomar de peón hay algunas opciones, como por ejemplo torre C8, se puede jugar también esta jugada y luego tomar, pero bueno, más o menos no va a cambiar mucho el tipo de posición. Y aquí enroque. Bueno, esto es una posición bien conocida también,
Y resulta que muchos diréis, pero hay un jaque aquí molesto. Bueno, esto se conoce como que es aceptable para el negro, perder el enroque. Lo ha jugado gente pues como Larsen o Korneyev, el gran maestro, ¿no? Por ejemplo, aquí Larsen en Las Palmas, ya en el 71 contra Ullman, escogió rey e7, dama b6, las negras acaban haciendo un enroque manual y se considera que la partida no tienen problema, de hecho incluso acabaron ganando. Por ejemplo, Korneyev decidió jugar a f8 con h6 y que puede parecer, y decidió hacer otro enroque con fianchetto y de hecho acabó ganando ante Ezat en Linares en 2003. Se puede hacer los dos tipos de enroque manual, como ves se considera bastante, en principio, sin problema. Quizás un poquito mejor podría ser el jaque con la dama y no mover el alfil a b5. Y de nuevo, creo que de otras maneras, creo que rey e7 sigue siendo suficiente para igualdad. Y Korneyev también jugó rey f8, por ejemplo, en otra partida, h6, y acabó haciendo la misma maniobra ante Hesberg, bueno, un jugador 2100 en Guernsey, en 2005, y tampoco acabó ganando, pero parece también que después de A5 el negro tampoco tuvo aquí ningún problema. O sea que bueno, perder el enroque, esto es ajedrez moderno, en este caso aquí no es tan grave. Y tras enroque, Karyakin sorprendió con una novedad, alfil e7. Se han jugado aquí unas cuantas jugadas, la principal es h6, por ejemplo, ¿no? Y tras caballo d2, pues por ejemplo, caballo c3 se vio un Mamellarov-Gelfand, Moscú 2006, enroque también es interesante, ¿no? Caballo e4, alfil d4, caballo d6, alfil c6, jaque, aquí en este caso tenemos un cambio de alfiles. Y esta es una posición a la que se ha llegado unas veces, bueno, más de un par de veces, pero es interesante porque se llegó en la élite. Por ejemplo, aquí, dama d7 se vio en Mamellarov-Topalov, victoria de Mamellarov en Alemania, en Hoogeveen en 2006, en Holanda, perdón, en el torneo de... Y también f por e5, dama e4, se supone que fue una mejora de Aronian, en torre a d8, en Gelfand Aronia, Moscú en 2009, aunque también acabó perdiendo el negro. Otra idea en esta posición bastante jugada, por ejemplo, también es dama b6, Baganian contra Korobov, también aunque partía que acabó perdiendo el negro, pero bueno, son ideas bastante jugables. Y básicamente, bueno, quizás le molestaría un poquito estas derrotas de las negras, o quiso encontrar algo nuevo y decidió jugar alfil e7, que es una novedad. Interesante. Bueno, ¿cómo jugó el blanco aquí? Con dama e2. En principio, ahora parece que da el jaque, como quita la casilla e7 al rey, que yo creo que igualaba más fácil, puede prometer un poquito de ventaja blanca con dama e2 o alfil d2, pero bueno, vamos a ver unas ideas similares a las de antes, solo que el alfil estaba mejor en c5, con la dama en b6 y las torres comunicadas. Pero bueno, no creo que cambie tampoco mucho, seguro que Karyakin lo debía tener analizado esto. En este caso jugó dama b6 y aquí le jugaron caballo g5, ¿no? Directo contra el enroque. Ahora dar jaque ya no hay ningún problema, porque más o menos esta posición yo pienso que estaría equilibrada. Hombre, puede aspirar el blanco a tener un poquito de ventaja, pero tampoco es problemática. Las negras los dos tienen un buen caballo colocado, tanto el blanco como el negro. Dama e4 sí sería interesante, no con la esperanza de que nos hagan enroque y mate, no, esto no queremos aspirar a tanto, pero sí que es un poco molesta, ¿no? Porque puede provocar algunas debilidades si el negro quiere enrocar. Sacar el caballo ahora mismo tampoco es muy útil. Por ejemplo, si lo saco por f6, puedo venir la dama al flanco de rey, que es mi idea, ¿no? No hay ninguna descubierta realmente molesta ni peligrosa, y la dama la voy a colocar en una mejor casilla y presionarte un poquito aquí el flanco de rey. Esta sí que me parece interesante, dama e4. Pero bueno, la partida jugó caballo g5, también para tratar un poquito de molestar aquí el enroque, h6 y caballo e4, mejorando el caballo, y ahora torre d8. Podría ser ya enroque, creo que igual era un poco más directa, un poco mejor ya, torre d8 y dama f3. Ahora Aronian sí procura pasar la dama, intentar pasarla al flanco de rey, pues por g3 o h3, y mejora su dama para atacar al rey. El negro decide jugar aquí alfil a6, Karyakin evita de momento el enroque, trata de cambiar los alfiles, este alfil normalmente es bastante fuerte, porque suele apuntar en la diagonal, vamos a ponerlo en verde, y bueno, torre d1,
Interesante también podía ser tomar directamente, jugar dama G4 para un poquito bloquear debilidades aquí, ¿no? Y quizás rey F8 sea lo mejor, e incluso una jugada como alfil E3, ¿no? Aprovechando aquí a ver si, bueno, si nos comen comer de peón y abrir la columna, y si no, simplemente tratar de traer también las piezas e intentar jugar después quizás alfil C5 o caballo C5. Hay varias ideas aquí que puede haber interesantes, traer unas torres al centro, bueno, simplemente aprovechar aquí la ventaja de desarrollo. Podría ser otra idea. Torre D1 y enroque. Y ahora, bueno, en este caso, quizás Karyakin confiaba en que el cambio de alfiles, el ataque no iba a ser tan peligroso, pero este tipo de posiciones, el peón E5 funciona muy bien como cuña, porque impide que muchas veces las negras se puedan aprovechar esta casilla para defender. Hay golpes en F6, y también tenemos el alfil de C1, que tiene la mirada hacia el flanco de rey, hacia el peón H6. De hecho, esto va encadenado. Dama G3 directamente está amenazando alfil por H6. Aquí juegan rey H8. No vale la intermedia alfil por D3 por alfil por H6, jugada previa. Esto sería ganador para el blanco. Ahora dama H3. De nuevo con la idea de sacrificar, porque claro, al tener todavía el alfil, el rey no puede ir a H7. Y en este caso, Karyakin colapsa y juega rey G8. Parece ser que había que tomar en D3, directo, sin miedo a alfil por H6. En este caso, esto sería complejo porque las negras tienen la opción de jugar alfil por E4, jaque, por ejemplo, rey G8, y si alfil por E6, A por D6. Y aquí tenemos una posición complicada, donde, hombre, las negras tienen 3 piezas menores por dama y peón. Esto es una posición compleja. Yo creo que el negro aquí está bien, no tiene tampoco excesivos problemas, las torres no van a poder entrar fácilmente, y tiene, por ejemplo, colocará un alfil en C5, puede utilizar también sus torres por la columna A, el alfil meterlo en G6 y defender bien su posición. Creo que aquí el negro no tiene problema, y quizás alfil por D3, el blanco jugara torre por D3, rey H7 y torre G3, ¿no? Y aquí aparece muy peligroso la posición, pero creo que el negro se defiende con dama D4, buena jugada, y realmente aquí el blanco pues no tiene muchas chances de conseguir ataque, y si torre por G7, rey por G7, alfil por H6, comer con dama no llega, no ayuda, nos faltarían piezas, ¿no? Por ejemplo, dama por H6, rey G8, y ahora, por ejemplo, claro, la jugada caballo C6 no podemos porque nos comen el peón, está súper defendido, la dama aquí no tiene más jaques, alfil G5 nos están comiendo el caballo en E4 y viniendo con la dama a defender, no llega al ataque, y perdón, alfil por H6, rey G6, bueno, aquí da tablas, ¿no? Por ejemplo, si alfil F8, torre por F8, dama G4, pues las blancas van a tener jaque continuo, lo mismo que si juegan alfil D2 o dama G4. Pero parecía esto la jugada correcta, perdón, para el negro. Jugó rey G8 y tras alfil por H6 viene igualmente el sacrificio, peón por y dama por. Claro, aquí se está haciendo ahora caballo F6 y las negras juegan F5. Esta es única, jaque, rey H8, y sorprendentemente la partida terminó aquí pues de manera un poco abrupta con la repetición de jugadas, ¿no? Vamos a ver lo que podía haber seguido aquí, perdón, lo que podía haber seguido aquí el blanco, ¿no? En vez de repetir justo en esta posición, es decir, cuando dama G6, rey H8, las blancas tenían la jugada caballo G3. Esta jugada deja al blanco va a dejar al blanco con clara ventaja. No sé que no vio Aronian, o quizás, pues no sé, es extraño, porque además es un jugador que suele ser valiente, suele ser un jugador agresivo y tenía una posición pues totalmente para jugar a ganar, y se conformó con las tablas, quizás algo no había. Vamos a valorar esta posición, caballo G3, la principal idea es caballo H5, estamos dando mate en G7, si torre G8 tenemos un mate en H6, con lo cual el negro tiene que escoger entre defenderse, ¿no? Por ejemplo, la mejor jugada parece alfil C5, por ejemplo, torre D7, por ver una, jaque, rey G8 y alfil por A6, dama por A6, desvío la dama, torre por D5, muy buena, tengo que comer de torre, no puedo comer de peón porque me cae la dama, jaque y caballo H5, bueno, ahora mismo hay mate en G7 y no se puede defender de manera satisfactoria, por si torre G8, un mate que ya vimos, ¿no?
Otra opción, caballo C7, sigue lo mismo, caballo H5, caballo E8. De momento aquí se separa el mate, solo que las piezas negras quedan bastante mal colocadas. Y una jugada sencilla como alfil C2, tratando pues, de cambiar las torres y de mejorar nuestro alfil a B3 y comerte todos tus peones. Las negras van a quedar una posición realmente sin jugadas muy útiles. Por ejemplo, si alfil E2, cambiar. Y ahora caballo F4, ¿no? Tocamos el alfil, los peones, y si alfil C4, torre D1, y parece que la ventaja blanca es bastante clara y decisiva, ¿no? Nos queremos meter en séptima, también podemos comer el peón, podemos echar tu alfil, después comer el peón de 6, tenemos aquí muchas opciones, incluso si el alfil se aparta, intentar pasar nuestra torre también. Aquí parece que el negro está bastante perdido, ¿no? Y si caballo G7 podemos simplemente comer el alfil también con ventaja decisiva. Entonces la única parece alfil C5, a lo que sigue esta secuencia que tampoco es tan difícil de calcular, jaque, caballo H5, muy buena jugada, no importa que nos tomen en F2, nos vamos, rey H1, y ahora dama C7. Esta jugada es única, aquí no hay muchas jugadas para parar el tema del mate. Dama C7. Vemos que, por ejemplo, jugadas como torre F7, claro, ahora pierden por alfil por A6, y claro, si la dama toma en A6, ahora tenemos, tenemos jaque, nos podemos llevar la torre, e incluso tenemos también caballo F6, ¿no? Con entradas de ataque de mate. O sea que aquí no hay muchas opciones para poder defenderse. Y dama C7 es la mejor, a lo que sigue dama por E6, y tras dama F7 cambiamos las damas y alfil por A6. Bueno, es una posición donde evidentemente no es que esté la victoria todavía decidida, pero las blancas salen con un par de peones de más. Es cierto que las negras van a tener alguna compensación, piezas más activas, quizás el peón de 5 caiga rápido, el caballo esté en la banda, pero objetivamente las blancas tienen posibilidades de victoria, ¿no? Quedarán, supongo que con un peón de más, pero bueno, se puede jugar yo creo que sin riesgo aquí. Pero bueno, ya digo, en este caso Aronian Kariakin pues decidió repetir. Bueno, esta ha sido la primera partida del día, vamos a ver la segunda rápidamente. Caruana repitió esta variante de la siciliana que está utilizando últimamente, que pudimos también en We Can See, y H5, ¿no? La idea esta de las negras, que evitando sobre todo que las negras jueguen G4 y G5, básicamente. G3, por ejemplo, caballo G1 jugó Nepomniachtchi ante Bachar Lagrif, o el propio Nakamura con blancas había jugado alfil E5 también contra Bachar Lagraf en San Luis 2014, en la Copa Sinquefield, y en este caso Caruana juega con G3 y caballo BD7. Aquí se aparta Nakamura de algunas partidas de Caruana con blancas en esta variante, ¿no? Por ejemplo, alfil E6, alfil G2, caballo BD7, A4, alfil E7, enroque, torre C8, tuvimos la idea de Motilev contra Wojtaszek y habíamos visto la idea alfil E3 que le dio muy buen resultado a Bachar Lagraf contra Caruana en la última ronda del Tata Steel. Ganó una partida muy buena con negras con este sacrificio de peón, ¿no? Caballo por, peón por y alfil D7. Bueno, era interesante ver realmente si Caruana traía alguna mejora contra esto o no. La victoria de Bachar fue la verdad que bastante interesante, bastante buena, es una gran partida. Y, hombre, por mi parte me gustaría ver otra vez, ¿no? Una partida más en esta variante, a ver si hay una buena mejora para el blanco, si realmente se considera la entrega bastante del todo correcta, que a primera vista parece. Pero en este caso, pues Nakamura decidió variar, ¿no? También alfil E7 fue la otra partida donde Caruana le jugó Hu Jifan, la jugadora china, también en el Tata Steel le jugó alfil E7 y tras alfil G2, B5, caballo D5, caballo D7. Bueno, la partida acabó en tablas, la verdad que incluso la China tuviera algún momento una chance de ganar, ¿no? Esta variante, la verdad que por lo menos en cuanto a puntos no se le está dando bien a Caruana. Y también se ha jugado B5 en Kariakin Gelfand el año pasado, en 2014, ¿no? Como vemos, bastante alternativa. En este caso, caballo BD7 no es aquí muy habitual, pero se había jugado también. Y alfil G5.
En este caso es una novedad, nos sorprendió a Caruana que jugó, bueno, una novedad no, en este orden, luego vamos a llegar por transposición a otras partidas, pero en este momento aquí sí que no se había jugado mucho. A4 Shirov Oparin en Moscú 2014, jugó Shirov con A4, alfil G2 y alfil G5 en Roque. También se ha jugado alfil G2 directamente, por ejemplo. Sería otra alternativa pues muy natural, ¿no? Alfil G5, alfil E7 y ahora A4. Bueno, esta es una idea bastante similar a la que podríamos ver antiguamente. Caballo C5, alfil G2, alfil E6 y el blanco juega A5, ¿no? Tratando de fijar los peones negros del flanco de dama, tener la casilla B6 y también controlar un poco D5. Aquí el negro juega B5, no quiere dejar un peón ahí retrasado, tratando de activarse. Hay un golpe táctico que alguno puede adivinar, pero en este caso no es suficiente para el bueno, que es la idea caballo por E4, porque aquí tras caballo por E4, alfil por G5 y dama por G5, B4 primero, el caballo se retira y dama por D6, esto me parece mejor para las blancas, ¿no? Que han conseguido ganar el peón central. A cambio, bueno, han cambiado el D4 por D6, solo que de momento no hay enroque, el alfil blanco aquí es más fuerte y creo que las blancas tienen una buena ventaja. B5 es bastante correcta, peón por, dama por, B3, enroque, A5 y dama D2. A ver, la posición blanca parece un poquito más cómoda, ¿no? En principio es curioso, como veis H5 las negras se enrocan sin problemas, de momento no es fácilmente atacable. Y digamos que las negras tienen un peón en A5 y en D6, que pueden ser un poco debilidades, lo que tienen alguna compensación, porque evidentemente van a poner sus torres activas, quizás en las columnas B o C, e intentar jugar A4 también. Y bueno, creo que es una posición pues, realmente pues, interesante, pues creo que con los dos jugadores tienen sus chances, ¿no? Torre FC8, en principio buena jugada para presionar por la columna C, plan típico en la siciliana, la otra torre la mantenemos en A, en este caso está correcto. Torre D1 y A4. En este caso, Nakamura decide rápidamente ya entregar un peón para presionar e intentar conseguir sobre todo la casilla C4, que sería aquí bastante clave. Por supuesto, se puede jugar, por ejemplo, torre A6, ¿no? Esta es una jugada un poco más pasiva, pero la torre desde A6 defiende el peón D también, puede preparar torre ahí y después jugar A4, y también es bastante correcto. Pero bueno, Nakamura decide jugar A4. Por supuesto, se lo come de peón, esta sería la mejor jugada. De caballo sería un poco peor, porque tras cambiar, por ejemplo, si tomo de peón, rápidamente torre C4 y me igualan, y tras comer de torre, puedo jugar dama B2 y de nuevo el negro tiene mucha compensación, ¿no? Presionando aquí, con la dama bien colocada, la columna abierta, también nuestro alfil, creo que las negras tienen ahí muy buena compensación. Toma de peón y alfil C4 rápidamente para su alfil. Había buenas jugadas como torre A6 o dama B4. En todas ellas creo que el negro tiene buena compensación. Y aquí A5, esta me parece interesante. También se puede jugar alfil F3 primero. El peón de momento no se puede comer y dama D8. Torre por A5 no vale por alfil por F6. Y tras torre por A1... Por ejemplo, si alfil F6, caballo D5, alfil por, dama 5 gana la calidad, y a torre A1, alfil E7, torre D1, dama D1, bueno, las blancas sí que ganan 2 piezas por torre y se quedan un poquito mejor, ¿no? También se podía ir la dama A7, por ejemplo, pero dama D8. Entonces ahora alfil por, nos comemos el peón de D6, caballo B7, torre D2 y torre por A5. Las negras recuperan, torre B1, caballo C5, recuperan uno de los peones. Hombre, evidentemente aquí... A ver, la pareja de alfiles es activa, el peón C es muy retrasado, las negras tienen una actividad, hay compensación, sin duda, pero bueno, las blancas cambiaron damas, mantienen su peón de más y si son capaces de irse consolidando pueden aspirar a tener cierta ventaja. Aquí jugó caballo ya de 5 directamente, también me gustaba H4, alfil de 8, podía ser alfil G5, esa es la idea de H4, que el negro no jugara alfil G5 que es activa también, H4, torre A3, aquí jugamos caballo F3, torre A8, torre D1, alfil A5 y caballo B5. Bueno, Caruana ha mejorado algo sus piezas, sobre todo un poquito los caballos, tratando de un poco expulsar a las piezas negras. Podríamos decir que el blanco tiene aquí una ligera ventaja, ¿no? Un peoncito que puede aspirar a transformar, por lo menos a pelearlo. Torre A2, alfil F3,
G6 y aquí caballo E7. Bueno, estamos en la jugada 31, iban a llegar los apuros de tiempo y Caruana, la verdad que aquí no estuvo una vez más preciso. Le estoy observando en los últimos tiempos a Caruana muchos fallos en los apuros de tiempo, no está jugando fino, consigue muy buenas posiciones y está perdiendo partidas después pues mucho en los apuros y con fallos bastante gordos al final. Y aquí ya jugó caballo E7. Por ejemplo, una primera idea para mantener una buena ventaja era caballo D6 primero. Y si alfil por D, torre torre 2, torre A1. Esta es una buena jugada, solo el blanco puede ganar aquí. Me parece bastante interesante. Alfil D1, torre D2, torre por y torre por E5 también da ventaja. Pero aquí las blancas pueden aspirar a pelear por lo menos comerse un peón y tratar de presionar con su peoncito de más, ¿no? Caballo E7, rey G7, caballo C6, caballo A4, caballo D6, tocamos el alfil y alfil E6, ¿no? Bueno, vemos que las negras tienen algunas amenazas como están atacando el peón, caballo C3, piezas un poquito más activas, y aquí el blanco jugó torre B7, quizás demasiado activa, aunque bueno, caballo por A5, torre por A5, torre D2, torre C5, también lleva a la compensación, a la igualdad para las negras, torre C2, y aquí llega un momento importante. Caruana se come el caballo, el peón de 5, no debe sospechar aquí, por supuesto, la que le va a caer encima en apenas 5 jugadas, estamos a las últimas del control, parece una jugada natural, pero de repente su torre y sus caballos van a empezar a tener algunos problemillas, ¿no? La jugada correcta era hacer primero caballo por F7, esto era lo correcto, ¿no? Porque si alfil por F7, caballo por E5 con clara ventaja, ¿no? Torre F8, torre D7, o incluso torre C7, torre por, alfil por, caballo por y rey por, bueno, aquí el blanco por lo menos va a tratar de ganar con su claro peón de más en este final. Quizás la única jugada, caballo F7, sea caballo C5 y tras torre B5 salvamos el caballo de F7 ahora, ¿no? Al atacar el peón. Por ejemplo, alfil F7, torre por, caballo por, y evidentemente aquí, bueno, es un final donde, bueno, tiene su peón de más, no corre riesgo ninguno, por supuesto, y tratará de maniobrarlo y pelearlo para intentar ganarlo, ¿no? En su momento se retirará al alfil, se acabará haciendo F4 y tendremos ahí un peón pasado, y bueno, quedaría una larga partida por delante. Esta es un poco dudosa, y aquí Nakamura juega muy bien, muy rápido además, metiéndole mucha presión a Nakamura que colapsa, ¿no? A Caruana. Caballo C5, torre E7. ¿Qué pasa? Torre BD1 era reconocerlo y alfil C7, pues una posición equilibrada, pero Caruana no olió el peligro y claro, le parecía una concesión aquí retroceder, jugó torre E7, porque claro, él creía que su amenaza sobre F7 era bastante fuerte y ahora viene otra jugada muy buena. Rey F8, tocando la torre y la torre de repente está sin casillas, ¿no? Por toda la séptima fila. Y juega caballo C6, pero esto es también otro nuevo error. La única jugada aquí ya era jugar torre por E6, caballo por E6 y caballo por D7. Por ejemplo, si alfil C3, caballo H8 justo a tiempo, con juego complicado. Y aquí, evidentemente, las blancas pueden aspirar a las tablas, van a tener compensación, aunque las negras, pues evidentemente lo van a jugar durante un rato y presionar, porque puede haber aquí la debilidad, sobre todo del peón de F2. Pero esto era lo menos malo para el blanco. Caballo C6, de repente viene caballo B3 y tenemos una debilidad en F2 tocando el caballo y la torre en el aire. Y aquí las negras ya tienen realmente graves problemas, ¿no? Jugaron E5 defendiendo el alfil con el caballo y tras alfil B6, aquí el negro ya tiene una clara ventaja a pesar de tener el peón de menos. Las blancas no han conseguido nada con sus piezas, siguió torre B7. El último error, bueno, no el último, pero casi ya el decisivo. La última opción era jugar torre por E6, F por E6, caballo D4, alfil por torre, jaque, alfil D4, alfil por E5. Y evidentemente el negro está aquí mejor, pero todavía queda un camino lejos para la victoria. Sería ahora la vuelta a los finales que habíamos visto antes. Ahora sería el negro el que tendría aquí un peón de más, ¿no? Pero o sea, torre por E6 era la última opción. No vale caballo D4 primero, porque caballo por, alfil por, deja la torre D7 defendida. Por eso primero hay que hacer torre por E6. Torre B7 ya es el último error, y aquí tras alfil por F2, bueno, rey G2 va a llevar al mate. Evidentemente rey H1, alfil por G3 es ganador para el negro, alfil G2, torre A4 por ejemplo, caballo E4,
y torre por, y es ganador, pero rey G2 lleva el mate. Jaque, rey H1, torre A2, y una vez pasado el control de tiempo, las negras van a dar un mate imparable en H2 y decidió abandonar. Una dura derrota para Caruana, que no está teniendo, ya digo, suerte con esta variante, vuelve a perder una partida con peón de más, y realmente jugando bastante mal los apuros. Quizás no olió el peligro suficiente que tiene Nakamura, que la verdad que jugó muy bien, muy rápido y muy preciso estas últimas jugadas. Consigue una buena victoria y ponerse líder, que en un torneo tan corto como este, pues realmente es bastante importante, ¿no? Un torneo además en el que no está Carlsen, que es también su bestia negra, con lo cual está todo muy abierto para que pueda ganar. Nakamura, que viene de hacer un muy buen torneo de Gibraltar y parece que sigue en racha, subiendo el elo, y Caruana bajando, y realmente sigue subiendo puestos en el ranking mundial, y ahora mismo en la lista virtual, bueno, Caruana ya es tercero, superado por Grischuk, Grischuk sin jugar, que la verdad que no está jugando ningún torneo de élite, sigue con sus 2810, y Nakamura estaría con 2797, también llegando a 2800 se colocará sexto del mundo. O sea que bueno, están todos ahí. Giri está cuarto, 798, igual que Topalov, y So es quinto con 88. O sea que mantenemos ahí unos nuevos cambios en el top mundial, y jugadores así como por ejemplo Aronian se han salido de los 10 primeros cuando estuvo mucho tiempo siendo segundo. O sea que bueno, todo va un poquito de rachas. Kramnik es octavo, Anand noveno, o sea, manejamos un poquito ahí los 10 primeros, algunos cambios. Bueno, pues esto ha sido el resumen de esta primera ronda del Zurich, torneo de Zurich, el clásico. Así que bueno, dos partidas interesantes, sobre todo me parece la de Aronian contra Karjakin, por el tema del sacrificio y el ataque y la clara ventaja que podía conseguir el blanco y que luego no definió, y también esta siciliana interesante que está poniendo de moda y que bueno, la que Caruana pues no fue capaz y acabó perdiendo una interesante partida también. Así que nada, espero que os haya gustado. Se despide hasta la próxima el maestro FIDE Óscar de Prado para PokerYajedrez.com.